Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Matrioscas. Es un placer acompañarles. Mi nombre es Erika Navarro y bueno, pues hoy estamos muy renovados ya con este año nuevo 2025 y justamente es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, muy ad hoc a las fechas, época de replanteamiento. Yo creo que ahorita todos estamos ya un poquito más relajados después de la Navidad, de los festejos de Año Nuevo, de las vacaciones, pero bueno, viene momento también de replantearnos qué va a ser este 2025 para nosotros, qué nos vamos a proponer, qué vamos a buscar, qué queremos de nuestra vida. Y bueno, pues para eso tenemos dos invitadas el día de hoy. Nos acompaña la psicóloga Delia González Márquez. Ella es psicoterapeuta sistemática y tallerista, y también nos acompaña la maestra en terapia sistemática Arely Díaz Rodríguez, que bueno, ya ahorita más adelantito vamos a platicar con ellas, pero primero los invito a ver el siguiente contenido que les hemos preparado. Todos los momentos pueden ser adecuados para trazarse nuevos objetivos y evaluar lo que se ha conseguido y lo que no. Sin embargo, el inicio del año, tras las vacaciones de Navidad, es la época habitual de replanteamiento de objetivos y trazado de nuevas metas. Para ser eficaces en ello, es fundamental seguir algunas pautas, porque no hablamos de cerrar los ojos y pedir un deseo, sino de introducir algunos cambios en nuestra vida. Es un tema bien interesante, pudiéramos verlo como algo muy sencillo, un propósito y pues ya a ver si lo puedo cumplir y ya, ¿no? Pero trae un trasfondo psicológico muy padre que bueno, el día de hoy vamos a desglosar precisamente con nuestras invitadas que son psicólogas, entonces eso nos va a ayudar bastante a preguntarles muchas dudas que podemos tener, o bueno, en este caso yo voy a fungir como ustedes y preguntando situaciones a las que todos nos hemos enfrentado y queremos saber por qué pasa eso y qué podemos hacer en su caso para mejorarlo. Y bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Al contrario. Un placer tenerlas aquí. Invitación. Gracias por aceptar venir. Y bueno, primero que nada me gustaría iniciar preguntándoles, quien guste iniciar con la respuesta, pues primero, ¿qué significa este replanteamiento? Creo que siempre que hay un término de año solemos como cerrar ciclos, incluso se usa mucho ese término, cerrar ciclos, voy a empezar una nueva vida, voy a cambiar, voy a dejar atrás todo lo malo, o viceversa, ¿no? A veces también es difícil soltar y dejar lo que ya pasó un año atrás, que al fin y al cabo son números, lo hablábamos fuera del aire, pero tiene un significado más profundo. ¿Quién de ustedes me pudiera comenzar a platicar sobre eso? Ok, sí, bueno, pues justo como lo hablábamos hace ratito, los seres humanos somos seres sociales y como seres sociales somos seres que de pronto simbolizamos cosas o ritualizamos cosas. Cuando hablo de ritualizar me refiero sobre todo a esta idea de que buscamos darle significado a las cosas, ¿no? Entonces atribuimos mucho que el hecho de cambiar de año va a significar que nuestras circunstancias cambien, que nuestras creencias cambien, que nuestros comportamientos cambien, y no es así. Creo que inclusive, ¿no? Leyendo un poco lo que ponían en la pantalla, sí es importante distinguir entre deseo y aprendizaje, ¿sí? Podemos desear querer cambiar cosas, pero quizás lo que aprendimos es contradictorio a lo que deseamos. Entonces, a veces se vuelve difícil el cambio porque porque pensamos que va a ser una cosa muy sencilla o porque a lo mejor también lo pensamos de manera muy absurda, queremos generar cambio de una manera muy real, pero sí creo que haría una distinción muy específica de deseo y aprendizaje no siempre se llevan, ¿sí? ¿Y qué será esto que nos hace pues pensar de manera irreal? ¿Será esperanza? ¿Serán ganas de hacer un cambio rápido como en las películas, ¿no? Que de un momento a otro todo ya cambió y todo es fenomenal y pues es una película, es algo irreal. ¿Qué nos hace caer en esto? Practicidad, no sé, miedo al cambio, ¿qué pudiera ser lo que nos hace llegar a plantearnos cosas que pudieran ser irreales? Mira, creo yo que los seres humanos siempre estamos en constante cambio, ¿no? Por ahí metafóricamente decía un maestro que si un agua está estancada, ¿no? Se va a pudrir. Entonces los seres humanos siempre estamos como con esta pauta de estar fluyendo, ¿no? Con los cambios. Y finalmente, ¿no? Replantearnos algunas ideas que, como decía Delia, ¿no? Son deseos y otras son realidades. Creo que va a ser como lo principal, el principal motivo que solamente a la luz de la conciencia
lo podemos empezar a cuestionar. No es fácil, ahorita veníamos hablando de todas estas cosas que podemos platicar, pero los cambios profundos no son fáciles. Y el ser humano siempre como con esta idealización, ¿no? De querer ser lo que no es. Entonces va a estar en constante búsqueda de deseos, ¿no? Para él mismo, para que se proyecte, para que se sienta bien o bien, para proyectar una imagen ante el otro. Que es esta esperanza, ¿no? Que se mantiene también viva de decir, el año que entra lo voy a lograr. Exacto. El año que entra lo voy a lograr. Ahora sí. Y así te puedes ir, ¿no? Pero creo que también llega a ser algo inconsciente, o sea, Exacto. el momento en el que uno dice, bueno, que este año quiero esto, esto y esto, no pensamos realmente a profundidad en qué circunstancias estamos o en qué circunstancias vamos a estar y qué tan viable es. Yo había visto también en alguna ocasión que era bueno hacer este tipo de propósitos, pero a corto plazo, no a largo plazo, sino hacerlos como de poco en poco, porque obviamente toda la situación va a cambiar y a lo mejor también van a cambiar. No sé en este aspecto si sería algo conveniente que desde ahorita, desde inicio de año, lo pensemos de esta manera. Claro, y a ver, un poco también como abonando a lo que dicen las dos, de repente también en la cultura tenemos todo este tema muy motivacional de puedes lograr lo que tú quieras. Y eso es una mentira. Y cómete la uvita y se va a lograr. Exacto, sí, o sea, sí hay todo este discurso muy motivacional de claro que puedes y lo puedes lograr y si lo deseas, lo obtienes. Híjole, un discurso que se ha vuelto muy problemático porque creo que luego solamente alimenta contradictoriamente la desesperanza y la frustración de la gente. Eso por una parte. O sea, creo que estamos demasiado atravesados por todo este rollo motivacional. Y lo segundo también es que a veces plantear expectativas irreales tiene que ver con, sin darnos cuenta, con confirmar ciertas creencias acerca de nosotros. Sí, con confirmar que a lo mejor no somos capaces, con confirmar que a lo mejor hay cosas que no pueden ser de otra manera, aunque, regreso a los dos niveles diferentes, en el discurso digamos que sí queremos, ¿no? Que sí queremos cambiar, que queremos que las cosas sean distintas, pero sin darnos cuenta en el cómo planteamos las cosas, en el cómo nos comportamos o actuamos, terminamos más bien confirmándonos que no va a ser posible cambiar. ¿Qué es luego esto que pasa? No sé, el ejemplo más básico, ¿no? Voy a hacer deporte, voy a bajar el peso, voy a mejorar mi salud y voy a hacer este cambio. Este año todo va a cambiar. Pasa el año y a la mitad ya estamos en las mismas. Incluso hay hasta memes y hay muchas cosas que dicen, ay, pues en enero quería esto, ya estoy en diciembre y no pasó nada, ¿no? ¿A qué se debe bueno, me hablabas acerca de las creencias, incluso a veces creo que uno mismo se mete el pie y dice, no, ya no voy a poder y lo sueltas, ¿no? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? O también, ¿cómo pudiéramos cambiarlas? Que creo que sería también uno de los objetivos de este programa, justamente pues por la fecha en la que estamos, que es el momento ideal para saber cómo hacerlo de manera correcta. Mira, das en un clavo muy importante, porque precisamente ahorita también vivimos en un entorno de constante estrés. Para hablar un poquito acerca del peso y de la obesidad hay que tener muchos fundamentos muy sólidos. Y finalmente el tema del peso, porque muchas mujeres, bueno, sobre todo mujeres, ¿no? También hay hombres, ¿no? Pero se plantean esto, ¿no? Voy a bajar de peso y entonces ya estoy visualizando un cuerpo, ojo, que no va a ser el real, ¿no? Sí, que no desde va a ahí ser, ya desde estamos ahí. mal. Pero generalmente siempre nos proyectamos esta parte de y lo voy a hacer así, y lo voy a hacer así, pero generalmente no se cuestiona aún qué ha pasado para que yo esté de este lado. Claro. El tema del vínculo con la comida tiene muchos factores, desde el factor orgánico, endocrino, hormonal, o desde el factor ambiental, desde el familiar, desde el social. Entonces, cuando una persona solamente se cuestiona o solamente se plantea desde el factor orgánico, voy a cambiar esto, puede estar dejando muchas cosas por las cuales vaya a ser muy proclive al autosabotaje. Eso, el autosabotaje. Entonces, bueno, yo trabajo mucho este tema de la obesidad, es uno de los temas que a mí me encanta, ¿no? Tengo esa especialidad. Y se ve mucho que este tema de la obesidad, más que allá, obviamente hay atracones, ¿no? Y hay una parte interna inconsciente donde la gente no Claro. es
consciente de qué es lo que come y a partir de dónde y en qué emociones, muchas veces se puede ver precisamente por la genética. Muchas veces se puede ver por el vínculo, incluso hay niños que ya vienen programados desde pequeños a ser obesos por ciertas pautas comunicacionales. Wow. Entonces, cuando no identificamos qué es lo que te quiere llevar a un cambio profundo y no vemos todas estas cuestiones, o sea, es decir, la raíz de por qué están sucediendo estos autosabotajes, es muy probable que tú no logres llevar ese deseo. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas cuestiones por ahí atrás ocultas que son las que van a manifestar este deseo de por qué, aunque lo intento, no pude. Otro año fue, y entonces son estas personas que al principio van al gimnasio y se pagan todo el mes y comen súper saludable, pero si ellos o ellas caen en un tema de un estrés, ¿no? De un atracón, de una ansiedad que precisamente les genera este tema con la comida. Cuando como voy a comer desesperada, yo siempre les digo a mis pacientes que, oye, es que la nutrióloga me dijo que, bueno, algunas no siempre, ¿verdad? Que no comiera esto y se castigan y no. Yo les digo, aguas, porque el deseo, ¿no? Tú prohíbe algo y lo vas a convertir en un deseo. Y entonces es el efecto rebote. Entonces sí necesitamos tener mucha conciencia el cuáles son los cambios que quiero y si realmente los quiero. Porque muchas veces no está este deseo, ¿no? ¿O para quién? O ¿no? para quién los quiero, Exactamente. porque a lo mejor si ni siquiera es un tema sobre la lealtad con uno mismo, va a terminar en fracaso. Por supuesto. Y además, es por alguien más. Claro, otra cosa importante que también dicen es esta cuestión también de entender que las creencias se construyen por aprendizajes, es decir, los seres humanos nos tenemos que adaptar a los sistemas en los que crecemos y el primer sistema en el que crecemos es la familia de origen, para bien o para mal. Y entonces, en ese sentido, aprendemos una serie de información sobre qué está permitido, qué no está permitido, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, qué tengo que tener o qué no puedo tener para pertenecer a este sistema. Entonces, eso es bien importante entenderlo para entender la construcción de las creencias. Por eso a veces puede ser muy contradictorio el deseo con el aprendizaje, porque a lo mejor yo puedo desear querer ser otra persona o comportarme de otra manera, pero resulta que aprendí que para pertenecer a esta familia tengo que ser de cierta manera. Y eso se contrapone con lo que yo deseo hacer distinto. Con lo que yo realmente quiero hacer. Es un tema bien importante. Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos para retomarlo, porque creo que aún tenemos más que abordar en cuanto a este tema, así que ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Matrioscas. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de canal 26.2 de Señal Abierta. Y bueno, les recuerdo el tema que estamos abordando, época de replanteamientos. Y antes de continuar con la conversación, los invito a ver la siguiente imagen. Dejar de fumar, adelgazar, hacer deporte, ir al gimnasio, apuntarse a alguna actividad nueva o ahorrar. Toca hacer balance del viejo año y empezar a pensar en los nuevos propósitos de año nuevo. Las ganas de empezar a construir nuevos retos y continuar con todo lo que nos gusta y nos hace felices. Pero todo esto puede quedarse en buenas intenciones que se deslizan con las hojas caídas del calendario. Y justamente esto abona, a lo que veníamos platicando antes de la pausa, que me gustaría retomarlo porque creo que es bien interesante. Es importante que nos planteemos incluso deseos o retos, digámoslo de alguna manera, pero desde nuestra realidad y desde lo que nosotros queremos, porque justamente hablaba hace ratito la maestra Delia, la psicóloga Delia, acerca de eso. A veces nos ponemos, el planteamiento de quiero ser así, pero es por mí, o es por mi novio, o es por mi esposo, o es por mi familia. Y al no ser algo que yo realmente deseo, que yo realmente quiero, no lo voy a hacer. O sea, va a pasar el mes que ya pagaste lo que tuviste que pagar por, nutriólogo, gimnasio, etcétera,
y se acabó. Incluso psicólogo, ¿no? También. Entonces, creo que es bien importante este tema y que nos preguntemos a nosotros mismos quién soy, qué quiero para mí este año, y a partir de ahí, entonces sí realizar este tipo de deseos, que son deseos al fin y al cabo. Falta mucho trabajo para llegar a ellos, pero es importante que los hagamos realistas. No sé qué me puedan decir acerca de esto. Mira, ya avanzamos un poquito acerca de la parte del cuerpo, pero ahorita que estaba también viendo ahí la información acerca del ejercicio, de ahorrar, ¿no? Otro tema que por ahí llega y es interesante, y creo que lo trabajamos mucho en consulta, es el dinero. Claro. El dinero, porque finalmente creo que desde la cultura mexicana venimos adoptando estas ideas donde para tener hay que endeudarte, ¿no? Y generalmente vemos muchas personas que a partir de esto van desencadenando otras cosas en su vida, ¿no? El control del dinero es una pauta de adulto que te puede llevar a estar bien, en bienestar, no preocuparte, con alguna seguridad económica, o estar mal. Y esta puede desencadenar, ¿no?, el estrés constante de estar preocupado de la economía, una mala relación de pareja, irritabilidad con los hijos, un burnout en el trabajo, llegar cansado. Entonces, bueno, cuando tú también te puedes proponer este hecho de ahora sí ya voy a ahorrar y voy a empezar, ¿no?, por allá a saldar estas deudas, sí tenemos también que analizar desde dónde viene este problema, ¿no? Porque desde ahí es bien interesante ver cómo el dinero también puede generar muchas cuestiones de poder, claro, o precisamente llevarnos precisamente a pautas de sufrimiento. Entonces, también eso es como ¿para qué? ¿Y para qué quiero ahorrar? No nomás es para tener. ¿Para qué? ¿Desde dónde? Porque muchas veces es precisamente esta situación donde a veces, por ejemplo, hay valores familiares donde la familia se ha acostumbrado a endeudarse. Entonces, si tú quieres llegar y, yo quiero hacer esto y lo otro, muchas veces yo les digo a mis pacientes, no inviertas en esto. ¿Pero por qué, Arely? Porque mira cómo en la familia se ha aprendido. ¿Es un patrón? Es un patrón. Se ha aprendido y si tú inviertes de más, corres el riesgo de volver a pasar esta situación. ¿Sabes? Los tenemos que cuidar también mucho en la pauta del dinero y saber, ok, quieres ahorrar, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? ¿Desde dónde tienes que hacerlo? ¿Qué límites también propios te tienes que poner? Entonces, son cosas que cualquiera de las que vamos como analizando, el deporte, el ejercicio, dejar de la fumar, alimentación, dejar de fumar, también. sí necesita como un cuestionamiento muy profundo y como mencionaba Delia, ¿no? Una comprensión de cuáles son tus creencias, cuáles son tus premisas, cuáles son los valores y como para qué, desde dónde lo hago. Ojo, no solamente es la comprensión, sino es la diferenciación, qué cosas necesito hacer diferentes a partir de lo que comprenda para que entonces se modifique en estas conductas. Sí, porque no son cosas, como lo comentábamos al inicio, que lo digo y va a pasar, ¿no? O de voluntad, también muchas veces es que... O decretos, es ¿no? de que se ha vuelto Ándale, un término súper popular. Ya, pues no, o sea, atraigo. Si fuera así de fácil todo, ¿qué sería de esta vida? Sí, y a ver, justo no abonando a esto, regreso a cualquier comportamiento, o sea, cualquier hábito está compuesto de creencias, está compuesto de información que tenemos que primero comprender, ¿no? Decía un autor una cosa que me encanta y es, para resolver un problema primero tienes que comprender cómo se construyó el problema, ¿sí? O sea, para que tú estés en la situación en la que estás, antes de que digas, lo voy a hacer diferente, tienes primero que comprender cómo llegué a ese punto, ¿sí? ¿Qué decisiones fui tomando que me llevaron a este punto? Porque si primero no entiendo eso, probablemente mis alternativas de solución van a ser exactamente las mismas. Claro. Entonces, lo primero que tengo que comprender es cómo llegué acá, ¿sí? ¿Cómo se construyó este problema? O sea, si estoy fumando tanto, si no puedo ahorrar, si entonces echo a perder este tema del ejercicio, si procrastino las cosas, ok, ¿por qué llegué a este punto? ¿De qué está construido? ¿Por qué lo aprendí? ¿Sí? ¿Era algo que estaba permitido en mi familia? ¿Es algo que se enseñaba? ¿Es algo que se practicaba? Porque regreso mucho al primer sistema al que nos adaptamos,
y sobre todo, bueno, a ver, pensando otra vez en la cultura mexicana, que la cultura mexicana tenemos adultos de 40 años que siguen viviendo con los padres de repente, pero entonces hay una adaptación muy fuerte a toda esa información de la familia de cómo era la economía, cómo era el ejercicio, qué hábitos había. Entonces todo eso va construyendo mucho me gusta pensar en el cerebro como una base de datos, ¿no? O sea, se construye una base de datos que nos va permitiendo o nos va diciendo esto sí, esto no. Si tú no te detienes primero a pensar en eso, a entenderlo, a concientizarlo, va a ser muy difícil que puedas generar un cambio, ¿sí? Y este es un punto bien importante, bueno, para todos los que nos están viendo, creo que deberían de iniciar o reiniciar si ya hicieron por ahí algunos deseos que tengan, algunos planteamientos, haciéndose esas preguntas precisamente. A ver, quiero esto, sí, pero ¿por qué no lo he logrado en 10 años? ¿Por qué cada año lo vuelvo a poner en mi lista de propósitos y sigo sin cumplirlo? Porque mientras no hagamos este replanteamiento que nos comentas, por lo que entiendo, pues como dice, las soluciones van a ser las mismas. Vamos a llegar a la misma conclusión y el siguiente 2026 voy a buscar otra vez lo mismo. Entonces es la misma situación. Y precisamente ahí viene, bueno, algo que por ahí estuve leyendo, es que muchos de los deseos o propósitos que nos ponemos son las cosas que hemos procrastinado durante años. Esta vendría siendo entonces la respuesta. Sí, es decir, no nos detenemos a reflexionar cómo se construyó el problema y además para mantener el problema, o sea, para seguir en más de lo mismo, que me voy a meter a lo mejor un poco ya recomendaciones, ¿verdad? Pero la forma en la que pensamos el cambio se vuelve imposible o se vuelve absurdo. O sea, no partimos de objetivos realistas o de metas realistas, no sé. Si no tengo el hábito de leer y de repente quiero empezar con 4 libros al mes, es absurdo, ¿no? Pero de repente creo que algo que llega a pasar es que descalificamos mucho los pequeños pasos. O sea, que luego también hay esta exigencia o perfeccionismo de, no, es que para cambiar hay que esforzarse y tiene que doler, ¿no? Y tiene que ser mucho, sin darnos cuenta que a veces, híjole, lo pequeñito puede mantener realmente el cambio, ¿sí? Que me gusta mucho algo que decía Arely hace rato, que es, siempre estamos pensando en lo que no somos, siempre estamos pensando en lo que deberíamos de ser, en lugar de primero aceptar quiénes somos y desde ahí Buenísimo. ir planteando verdaderos cambios que se conectan con quienes somos, para que podamos mantener ese acuerdo que estamos construyendo con nosotros. Y por ejemplo, en ese caso me gustaría preguntar en el caso, bueno, en esta situación de la familia, del entorno, de la circunstancia en la que estamos viviendo, muchas veces a lo mejor ya sé quién soy, ya sé qué quiero, ya sé por lo que voy, pero mi alrededor me puede llegar a obligar otra vez a regresar a esa persona que no quiero ser o que quieren que sea, pero no concuerda conmigo, o de qué manera podemos lidiar con las circunstancias, porque a lo mejor yo quiero y ya sé y estoy decidida y todo, pero ahora tengo que luchar contra lo que hay a mi alrededor, que hasta cierto punto me puede orillar a regresar a aquello que ya no quiero. Ahí está complicado. Mira, hay cambios que no necesariamente te van a producir un sentimiento como una adaptabilidad de sentirme bien, ¿no? O sea, Como placentero. Como placentera. Sí. En este caso, como decía Delia, ¿no? de los chicos que de pronto no se emancipan. A veces no te va a producir placer hacerlo, porque encuentras muchas cosas a tu alrededor, ¿no? Como ventajas de estar así. Que te fomentan el que sigas te fomentan. Ahí. ¿Qué va a pasar cuando un adulto se quiere emancipar? Va a tener que trabajar, va a tener que solventar, va a tener que ser responsable. No solamente ahí, yo puedo querer eso, pero muchas veces el cambio que yo quiero no necesariamente es un cambio que le convenga a la familia. Entonces, a veces los cambios se sostienen mediante resistencias de otros. Okay. Y es ahí cuando tenemos que entender, ¿de verdad quiero cambiarlo? Si quiero cambiarlo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y los gastos, lo que va a implicar el cambio para mí, el que tengo que empezar como a cuestionar y el que a lo mejor mamá no va a estar de acuerdo en que lo haga, pero yo lo voy a hacer porque así lo creo conveniente, porque esto me va a producir un bienestar a mediano plazo o a largo plazo. Entonces hay cambios que son como un poco incómodos, me gusta decirlo así. De hecho, el cambio profundo incomoda.
Entonces, ese tipo de cambios no va a ser tan fácil a corto plazo, pero a largo plazo te vas a ir dando cuenta cómo se acomodan algunas cosas y cómo para hacer estos cambios sí tenía que haber como ciertas cosas que tenías que hacer para que se puedan dar, límites, enojos por ahí. Y es que es un trabajo interno bien fuerte. O sea, pudiéramos pensar que a veces lo tomamos a manera tradicional como algo muy sencillo, ¿no? Nada más, ay, mis 12 deseos, ay, mis propósitos, ay, sí, el mes, bueno, ya no lo hice ni modo, pero si nos vamos más adentro y realmente queremos hacerlo, hay que plantearnos todo esto que hemos estado conversando en este ratito para que sus objetivos realmente puedan ser cumplidos. Pero bueno, vamos rápidamente a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Nos quedan 2 bloques. Estamos de regreso en Matrioscas y tenemos más información que les queremos compartir porque este tema está buenísimo, se los recuerdo, es época de replanteamientos muy ad hoc y además están a tiempo de que si alguno de estos consejos que nos están dando las psicólogas ustedes los pueden aplicar o desean aplicarlos, más bien pueden hacerlo, es que lo quieran hacer, creo que es una excelente forma y oportunidad de que lo hagan. Y que no se presionen, también que lo hagan poco a poco, no son cambios rápidos, no es algo que de hoy a mañana ya va a mejorar o va a cambiar, pero si lo hacemos de poco a poco, como lo comentábamos también hace ratito, valorar todos estos pequeños avances que tenemos para poder llegar a ese objetivo, seguramente en algún punto lo vamos a lograr. Y bueno, ahora me gustaría preguntarles acerca de qué pasa cuando yo ya me planteé, que seguramente nos ha pasado a todos más de una vez, yo ya me planteé un objetivo, ¿no? Para tal mes yo necesito tener, no sé, tanto dinero, por ejemplo. Llega el mes, no obtengo ese dinero y me frustro porque no pude, porque no hice, porque no lo logré, porque la magia del año nuevo no me ayudó, porque luego también pensamos mucho en ese tipo de cosas. Yo lo puse, lo escribí, hice todo un ritual y no funcionó. ¿Por qué? Compré ropa interior. Ajá, hice todo lo tradicional. Aparte aquí en México que es tan común y fuerte este tema. Y después viene la frustración, incluso pues el agüite, la depresión y no sirvo para nada, bla, bla, bla. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Mira, aquí estaríamos hablando de algo más profundo todavía y Delia también lo trabaja muy bien, que es el apego. Y en este caso, ¿no? Que el apego pues finalmente su matriz, ¿no? Desde donde emerge pues precisamente desde la familia. Generalmente las personas con apegos ansiosos, evitativos y que precisamente se adaptan a este tipo de apegos de estar inseguros son los que muy probablemente tiendan precisamente a generar este tipo de inconformidades, de culpas, de vergüenzas, de por qué no lo logré, de frustraciones a lo que se propusieron. Porque para proponerte algo sí tiene que ser bien congruente con lo que sientes, con lo que piensas y cómo lo actúas. Entonces, muchas veces el apego, ¿no? El apego a la familia, el apego al trabajo, el cómo yo resuelvo las cosas, ¿no? Tiene que ver precisamente con estados muy internos. Porque mencionaba Delia hace rato las profecías autocumplidas. Si generalmente yo tuve ciertos aprendizajes donde las cosas no las hacía bien, ¿qué crees? Que muy probablemente, aunque tú por más que te propongas un cambio, no lo vas a lograr hacer, pero porque tú ya traes aprendizajes inconscientes internos donde es más normal que te sientas mal para culparte, para decirte porque lo hice, para enojarte, que te sientas bien. Entonces, y qué interesante, fíjate, porque mucho de esto es inconsciente, entonces totalmente. También el culparnos, pues tampoco te va a llevar a ningún lado, porque es algo que tú ni siquiera estás teniendo enfrente para decir, lo hice o lo voy a hacer así, ¿no? Es algo inconsciente que se debe trabajar en terapia, que se debe trabajar de muchas maneras, pero pues no culparse, creo que eso es algo también bien importante. Es que justo, ¿no? Abonando a lo que dicen, y lo voy a volver a llevar al tema que hablábamos sobre la familia. Si también crecí en un ambiente o en un sistema, en una familia, en donde había un montón de exigencia,
perfeccionismo, me descalificaban, me criticaban constantemente, o en donde inclusive a lo mejor en el sistema en el que crecí los errores no se permitían. Cuando empiezo a transitar por el proceso de cambio y me topo con un error, es decir, no cumplí el acuerdo, lo dejé de hacer, pareciera pues que esa información se vuelve a utilizar para confirmarse a sí mismo, es que soy incapaz, es que no puedo, a culpabilizarse. Creo que es bien importante nuevamente volver consciente lo inconsciente, o sea, comprender mucho a que me adapté, ¿sí? Y cómo se trataban los errores o las fallas en mi familia, si se permitían, si eran perfeccionistas, si eran exigentes, porque en muchas ocasiones por eso también se vuelve mucho más complicado el proceso de cambio, o sea, como muy perfeccionista, muy del todo o nada, ¿sí? O lo vas a hacer y lo tienes que hacer perfecto, sin errores, que eso es irreal, en cualquier proceso de aprendizaje es irreal que no haya errores, irreal. O entonces ya te equivocaste, suéltalo completamente, no lo retomes, no vuelvas a intentarlo o no lo hagas de otra manera. Entonces eso hace la exigencia, usabas una palabra hace rato, Erika, que es procrastinación. Muchas veces las personas procrastinan porque la forma en la que suelen enfrentar ciertas actividades son muy exigentes. Se ponen metas otra vez absurdas, imposibles, y como es tan desgastante, si ya naturalmente el cambio es estresante, que lo vuelvas todavía más elevado, lo vuelve todavía más intolerable y se suelta. Pero muchas veces tiene que ver también con si aceptaban los errores en mi familia, se acompañaba, era desde el perfeccionismo, me hacían sentir que era capaz o me hacían sentir que era incapaz de cambiar. ¿Sí? Es que desde ahí viene todo, híjole, de verdad que es algo bien interesante y bueno, sobre todo analizar el pasado, desde dónde venimos, cuál es el núcleo familiar y cómo se trabaja. Les invito a ver rápidamente este rompecorte que nos prepara la producción y regresamos para seguir con el tema. No es malo tener propósitos, porque a fin de cuentas, el ser humano tiende siempre a ponerse metas. Lo malo es que muchas veces las olvidamos o no las cumplimos por el ritmo de vida que llevamos actualmente o por la poca constancia que tenemos. No cumplir con los propósitos que nos fijamos a inicio de año trae repercusiones negativas, como una baja autoestima, frustración, incertidumbre y ansiedad, entre otras. Que es justamente por lo que estábamos o veníamos platicando, ¿no? El qué pasa después de que no lo cumplo, por qué, a qué sentimientos voy a llegar y bueno, también si voy a soltar la toalla, como bien lo decías, y decir, bueno, pues ya no lo hice, ya no lo voy a hacer, aún sabiendo que es algo bueno para nosotros y para nuestra salud. Y yo creo que romper con estas creencias es, bueno, ustedes me podrán responder esta pregunta, necesita un trabajo constante y un trabajo largo, pues, no es como que, ay, bueno, es que mi mamá era así, pero yo no quiero ser así, ya no voy a ser así. Pues no, porque de manera inconsciente ya hay mucho aprendizaje y cosas que uno vivió que es difícil quitárnoslas. ¿Qué debemos de hacer para poder empezar a trabajar en esto? Mira, yo siempre he pensado que no, a lo mejor, no todas las personas son candidatas a terapia. Ok. Ya ahorita. ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿no?, que la persona también puede hacer que no sea terapia y que le funcionen. Yo ya lo pienso de esa manera, porque muchas veces es, ve a terapia. Sí, es como la solución de también todos, ¿no? A veces no son los enfoques adecuados. Y esto que comentabas del pasado, el pasado solamente sirve para poder comprender cuáles son las cosas que se ligan en el presente. ¿Cuáles son las cosas, no? Por ahí hay una vez escuché de una maestra que decía, si no está roto, no lo rompas. Entonces, hay cosas, ¿no?, que en el paciente, a la persona le tenemos que mostrar si es que se quiere someter a un proceso, pero de manera que también vaya siendo muy adecuado, que vaya siendo una forma en que la persona lo pueda trabajar, comprender, si le checa, ¿no? Y es ahí cuando el rol del terapeuta es muy bueno. Pero ¿qué puede hacer? Pues en primer lugar, identificar, ¿no?, el proceso de autocompasión, fíjate, yo lo haría así. Primero tienes que tener esta autocompasión contigo para decir, a ver, ¿realmente lo quiero a través de estarme auto regañando?
estar enojado conmigo mismo, culparme por cómo lo quiero. Entonces ahí llega como un proceso bien interesante que sería, primero, ser compasivo contigo. Hay cosas que no vamos a tener y hay cosas que sí necesitamos aceptar que no van a ser, porque ahorita vivimos en una sociedad donde tú decretas y se va a hacer y cosas como positivas muy absurdas que decimos, no, nos van a hacer daño. Entonces, desde ahí yo creo que son como alternativas. La terapia siempre va a ser una alternativa buena, ¿sí? Pero también hay otras cosas que también funcionan muy bien, dependiendo de las alternativas y recursos de la persona. Sí, incluso estaba leyendo esto de que los libros de autoayuda han incrementado sus ventas de una manera fenomenal, positivamente, ¿no? Porque a lo mejor alguien no tiene el recurso para acudir a terapia, pero puede comprarse un libro o puede ver algo que recomendaron y que le hizo clic cuando leyó de qué trata y dice, ay, caray, bueno, pues yo por ahí esto me puede ayudar, lo voy a comprar. Pero ya está estas ganas de buscar un cambio y de acción. Y no solamente del decretar o del deseo, sino sí de realmente, ¿qué voy a hacer? Pues puedo adquirir este libro, bueno, voy a hacer esto. Puedo investigar en internet, en páginas fiables, por favor. Voy a investigar en páginas fiables. O tengo un amigo psicólogo que me puede ayudar. Bueno, no sé, pero ya hay acciones. Creo que eso es algo bien importante y que creo que es algo positivo. O sea, a pesar de que también estas creencias del decreto y toda la magia y todo eso continúa pues fuerte al ser una creencia popular muchas veces, también está esta otra contraparte de la gente que ya es más consciente y dice, necesito hacer algo, no voy a abrir la puerta y va a estar mi príncipe azul, ¿no? Como dicen luego también de que quiero una pareja, pues sí, pero pues sal, conoce gente, si no, ¿cómo va a pasar? Y sobre todo, entender que la terapia no es magia. Finalmente nosotros somos científicos del comportamiento humano. Entonces no es magia, no es una ciencia. Y entender que de ahí nos basamos para trabajar. Sí, y que creo que se ha popularizado pues todo este tema de la autoayuda porque al final justo lo que se vende es como la rapidez. Prontitud. Sí. Y también creo que se vende mucho, o sea, se juega mucho con las expectativas de la gente. O sea, se alimenta mucho ese tema milagro, ¿no? Productos milagro, recetas milagro. Entonces, creo que por ahí también se ha aumentado, se ha popularizado cada vez más, porque es muy antagónico a algo que me parece que va a ser fundamental también que se quede muy claro hoy, ¿no? Pero tengo que aceptar quién soy. O sea, tengo que aceptar quién soy, cuáles son mis circunstancias. Eso no significa que no pueda ir modificando ciertas cosas, pero también voy a tener que aceptar que a lo mejor hay cosas que no van a poder ser como yo las quiero creer, ¿sí? Que eso no es agradable, ¿no? Y regreso a que es bien antagónico a todo este rollo motivacional, ¿no? Pues porque a lo mejor, no sé, a mí me encanta la música, pero no voy a ser Beethoven. Y entonces de repente también este rollo popular de, pero tú trabaja y te vas a volver Beethoven. Pues no. A lo mejor vas a tener, es que justo ahí, ¿no? Y entonces me parece que también si decidimos que queremos cambiar, tenemos que aceptar eso, tenemos que enfrentar la realidad de quién somos, no de quién nos gustaría ser o de construir de verdad hasta una realidad que nada cuadra en lo absoluto con nosotros. Entonces creo que pues ese camino vende un montón porque te vende justo el claro que puedes llegar a ser Beethoven. ¿Por qué no? Bueno, pues exactamente, ¿no? Bueno, pues porque de entrada no todos tenemos, hasta genéticamente hablando, pues no tenemos a lo mejor esas habilidades, ¿no? Para llegar a ese punto. Y eso no significa que las habilidades que tú tengas no sean valiosas, o no sean importantes, o no sean significativas. O sea, creo que también tenemos que dejar de compararnos y voltear a ver más en el proceso quiénes somos y cuáles son las características y desde ahí con qué es lo que podemos trabajar. Eso es algo bien, bien interesante. Vamos rápidamente a una breve pausa y regresamos para nuestro último bloque y también, ¿por qué no?, darles algunos consejos, bueno, no yo, las expertas de cómo podemos plantearnos cosas objetivas y realistas. Ya regresamos. Continuamos ya casi a punto de finalizar este programa, pero aún tenemos datos importantes que les queremos compartir, pero primero los invitamos a ver la siguiente información.
El Año Nuevo es un rito de renovación en todas las culturas, una fiesta compartida en el mundo. Creyentes, agnósticos, ateos y miembros de todas las creencias podemos estar de acuerdo. Sin renovación de la esperanza no es posible vivir. Cada ciclo de la vida tiene su propio Año Nuevo. Por ello, es que celebramos los cumpleaños y los santos, porque restauran algo sin lo cual el ser humano no puede vivir: la esperanza. Ese tema también es bien importante. ¿Qué necesitamos como seres humanos para vivir? ¿Qué creencias necesitamos tener? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son elegibles o cuáles nos van a dar algún sustento? En este caso, bueno, retomando un poquito lo que veíamos en el rompecorte, obviamente pues la esperanza juega de la mano con los deseos, con lo que queremos, con lo que buscamos, con lo que deseamos alcanzar algún día. Y me gustaría preguntarles también en cuanto a esto, ¿qué tan sano o hasta qué punto es sano mantener esta esperanza, por así llamarlo? En este caso, bueno, en la información que nos daba, nos dice que es algo que se necesita. ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Híjole, me voy a poner un poco aquí grinchy, ¿verdad? Pero pues no, es decir, creo que a veces si la esperanza se utiliza para otra vez transitar hacia la irrealidad, me voy a terminar sintiendo desesperanzado. O sea, creo que a veces más que esperanza necesitamos realismo, ¿no? Y honestidad con nosotros. Eso no significa que en el proceso no pueda emerger esa esperanza, ¿no? Pero no pensando que la esperanza es lo que debe de motivarme, ¿no? O sea, creo que sí hay luego un mal uso de la esperanza, porque se liga mucho a algo que parece ya más fantasioso que algo realista, ¿no? O sea, entiendo que humanamente sentimos esperanza, pues, ¿no? Pero sí creo que tenemos que ser observadores de cómo la estamos utilizando. Si es parte hasta del engaño, del autoengaño que luego nos hacemos a nosotros mismos. Ahí llegará. Exactamente, ¿no? Y que a veces a lo mejor hasta se usa como un recurso para no volvernos responsables de nosotros. Sí, o sea, en lugar de tomar acciones, de tomar decisiones, pues se lo dejo a la esperanza, ¿no? O sea, como si fuera un ser mítico, extraño que va a llegar y va a modificar las cosas. Sí, o en cuestiones incluso de religión, ¿no? Que también muchas veces viene a fungir de esta manera, de bueno, pues ya lo dejo y a veces es sano, a veces no, a veces es prudente, a veces no. Ahí sí, ahora sí que ya es una cuestión de la vida y de la persona y de lo que esté pasando y viviendo, ya es algo muy personal. Claro. Pero bueno, creo que de lo que hemos platicado pudiéramos como resumir un poquito, que es ser realistas. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué aquí? Y después qué quiero, qué necesito, qué voy a aceptar cambiar o qué sacrificios voy a hacer, porque también vienen sacrificios al momento de generar cambios. Bueno, bien lo comentabas, que no todo es bonito, ¿no? Tienes que pasar a lo mejor por una etapa complicada para poder entonces sí generar estos cambios. Entonces creo que esos dos puntos son muy interesantes para tenerlos como el avance, o digamos, bueno, queda un previo a la pregunta que viene a continuación, que es ¿cómo puedo hacer pues replanteamientos reales sin caer en esta esperanza, en este juego incluso mercadológico, en estas tradiciones, pero que sea algo realmente que me va a funcionar? ¿Ustedes qué recomendaciones le darían a la gente? Mira, yo sugeriría que fuera como una autoevaluación sencilla. ¿Cómo estoy yo? Una autoevaluación de manera individual. ¿Cómo estoy con el otro? ¿Cómo estoy con los otros? Muchas veces hay emociones que, aunque sean displacenteras, nos van a alertar que algo está mal. Claro. Entonces, yo siempre menciono, sean bien honestos consigo mismo y empiecen como a autoevaluar cómo estoy yo, cómo está el otro. Me siento seguro con el otro, me siento seguro conmigo mismo. Y desde ahí yo creo que vienen a dar como con otros temas, ¿no? A trabajar otros temas, pero primero yo realizaría como una autoevaluación. A veces funciona un diario emocional donde vayamos anotando, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo en el día. Pero sí aceptar, ¿no? Yo ya tengo, en estos años de terapia, yo me decía una maestra que la terapia no garantiza un cambio, porque la persona va a trabajar lo que quiera trabajar. Entonces, desde ahí viene
¿Cómo me autoevalúo? ¿Realmente sí necesito una ayuda? ¿No? ¿Qué herramientas tengo a mi alrededor? ¿Qué necesito aceptar aunque me duela? Entonces desde ahí yo creo que vendría como esa realidad, ¿no? Partir de esa realidad. Darnos un ratito con nosotros mismos, como bien lo comentas, de autoevaluación, que también es algo que luego en estas fechas se propone, ¿no? Como a ver, ¿qué voy a querer para ese año? Pero hacerlo ya más a profundidad y de manera realista, creo que será la diferencia. Luego incluso si tú entras a internet, hay múltiples ejercicios que puedes hacer y te dan propuestas de 30,000 propósitos diferentes y es muy fácil a lo mejor decir, ay, quiero estos 3. Bueno, ¿y? ¿Y cómo le vas a hacer? Y cómo, o sea, es todo un tema, bueno, ya lo hemos abordado a lo largo del programa, pero bueno, creo que es un buen punto también entonces pudiéramos ser como aceptación, autoevaluación y también realismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y para dónde voy? En tu caso, ¿qué nos recomendarías? Yo creo que, a ver, abonando a eso que decimos, otra cosa sería pensar en qué tienes que dejar de hacer. Siempre pensamos en términos más bien positivos, o sea, qué hay que hacer, qué hay que cambiar. Ok, a lo mejor es más realista pensar qué tengo que dejar de hacer. O sea, en lugar de pensar que voy a tomar, 2 litros de agua y no tomo ni medio, pues a lo mejor le voy a bajar un poco a la coca, ¿no? No sé si puedo decir. No pasa nada. O le voy a bajar a algún hábito que es inadecuado, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados a pensar más en la vía positiva y la vía negativa sobre qué hay que dejar de hacer a veces nos acerca más a la realidad. O a lo que queremos. Exactamente. Lo segundo que recomendaría sería también esta parte de ser consciente sobre las alternativas que ya has tomado que no funcionan. Deja de usarlas. Habrá que construir otras. Si claramente has tomado esos caminos y te están llevando al mismo lugar, hay que tomar otros caminos, ¿sí? Y otra cosa que decía hace rato es que sea pequeño. Es mucho más honesto, realista, compasivo y se mantiene, es sostenible. No es absurdo, no es una tontería. En algún momento una paciente me decía, es que quiero empezar a hacer ejercicio y quiero ir 4 veces a la semana. No va a pasar. Le decía, es mucho mejor que empieces con 1 vez a la semana. Pero es que es muy poquito, sí, justo, culturalmente hablando y a veces también familiarmente hablando se descalifica un montón lo que es pequeño, pero lo que es pequeño nos aproxima a otros pasos mucho más grandes. Entonces, ponte metas que sean pequeñas, que sean sostenibles. Y si fallas, si se te pasa, si lo olvidaste, retómalo. Así es el proceso de cambio, o sea, no va a ser perfecto. O sea, también creo que necesitamos cambiar ¿Ni constante? Puede ser que detenga luego otra vez. A veces no es así, ¿sí? Y a lo mejor para que se vuelva más consistente, habrá que bajarle a la intensidad que estás construyendo. O sea, si a lo mejor algo no está siendo sostenible, es porque quizás nuevamente no estás siendo realista con el acuerdo que estás construyendo contigo. O sea, creo que sí es bien importante que de verdad seamos muy conscientes de los acuerdos que construimos, porque los acuerdos que construimos con nosotros construyen confianza o desconfianza con nosotros. Entonces, esa relación hay que cuidarla. Exacto. Y la podemos cuidar justo desde el realismo, desde la honestidad, desde cosas que sean pequeñas, ¿sí? Siendo muy consciente de todo lo que hemos hablado, ¿no? Distinguiendo inclusive si a lo mejor a veces tengo que alejarme de ciertos contextos porque me echan a perder cada vez que quiero cambiar. Quizás también esa sería otra recomendación. Reflexiona si de repente hay entornos que te das cuenta que cada vez que quieres cambiar te ponen el pie para que no cambies, ¿no? Y a veces parte también del cambio es entonces mantén un poquito de distancia con ciertos contextos para que puedas llegar a los acuerdos contigo mismo. Que pudiera ser entonces también flexibilidad, no solamente al inicio de año debemos hacer estos cambios, si a la mitad lo quieres volver a cambiar porque ya no te funciona, es válido y no está mal y no es porque no cumplí conmigo mismo, o sea, entonces creo que eso también está bien padre. Ser flexibles, resumiría un poquito lo que nos estabas diciendo en cuanto a lo que queremos y que si en algún punto ya no encaja o ya no me funciona o ya no va con mis hábitos o cambié de ciudad X, lo puedo cambiar y no pasa nada, o sea, sigue siendo funcional. Híjole, pues muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado. De verdad que qué gran aprendizaje me llevo y espero que también se lleven todos los televidentes. Y yo creo que tenemos mucho que replantearnos, pero ya tenemos más herramientas con que lo podemos hacer. Nos regalan sus contactos en caso de que alguien del público quiera contactarlas de manera personal. ¿Dónde los podemos encontrar?
Mira, estoy en República de Ecuador, mi teléfono es 449-196-1556. Muy bien, ahí en caso de que quieran contactar a la psicóloga Arely Díaz, para que tengan por ahí el dato. Y en el caso de Delia. Pues también tengo un número celular al que me pueden contactar, que es 449-150-0337, y también cuento con algunas redes sociales, una en Instagram y otra en Facebook, y me pueden encontrar como SIC Delia González. Excelente, pues invitarles entonces a que en caso de que lo necesiten, bueno, tienen dos excelentes referencias, y también a que pues hagan uso de este aprendizaje, de lo que hemos hablado en este programa, de las herramientas que nos han regalado, de esta pequeña conversación / terapia que hemos tenido, porque de verdad que ayuda bastante. Y pues por supuesto desearles que tengan un excelente año, que lo disfruten, que lo gocen, que se cuiden y que cumplan sus objetivos, pero de la manera correcta. Gracias por habernos acompañado en Matrioscas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.